En cuanto a Colombia, se concibe de forma social como una solución para las parejas que tienen problemas de infertilidad, pero existen barreras de accesibilidad. Se concibe de forma política por la Ley 1953 del 2019, que establece una política pública de prevención y tratamiento de la infertilidad y de la Resolución 228 del 2020 del Ministerio de Salud. Se concibe ya en cuanto a forma religiosa, por la Iglesia Católica en Colombia se ha manifestado de forma reservada en el tema, y más cuando es una práctica de manipulación en la reproducción, siendo contrarias a la dignidad humana o orden natural. En cuanto a China, en lo social, entonces en la sociedad china hay importancia en el ser fértil y tener hijos, por lo que en lo social hay una presión a las personas que no son fértiles y no pueden tener hijos. Adicional, lo social apoya la reproducción asistida porque pues para ellos los niños son símbolo de armonía y las mujeres sin niños son muy estigmatizadas. Si hablamos de la religión, entonces el catolicismo romano, el judaísmo y el cristianismo rechazan por completo esta práctica, aunque algunas otras religiones lo aceptan dependiendo de la situación. En cuanto a lo político, entonces es prohibido para las mujeres solteras y para la comunidad LGTBIQ+. Limita opciones para formar una familia sin haberse casado anteriormente. Francia a nivel social se concibe como un derecho para todas las personas con capacidad reproductiva, como un derecho a la maternidad para todas las mujeres. En lo religioso, la Iglesia Católica se opone a estas técnicas, especialmente a la fecundación in vitro. Otros, como los protestantes anglicanos, pueden tener posiciones más flexibles o aceptar en ciertas circunstancias. En lo político, la legislación francesa se ha ido flexibilizando en los últimos años. Permite ahora acceder a la reproducción asistida, incluso a aquellas que no tienen pareja. En cuanto a la legislación vigente en Colombia, es legal en circunstancias como los procedimientos cuando solo se pueden hacer en programas y lugares especializados autorizados por el Ministerio de Salud. Se tiene en cuenta un límite y es el número de hijos por medio de esta reproducción. En China sí es legal, sin embargo tiene ciertas restricciones, como por ejemplo es considerado legal solamente a las personas que son casadas y que no hagan parte de la comunidad LGBTQ+. Abarca ciertas posibles ocasiones en las mujeres casadas, que no son casadas, personas solteras y participación en un tratamiento de fertilización en el futuro. En Francia sí, es legal. Se ha ampliado a todas las mujeres con capacidad reproductiva menores de 43 años, sin importar su estado civil o orientación sexual. En cuanto a la historia legislativa de Colombia, entre 1990 y los 2000 comienza sin regulación, haciéndose esta práctica en lugares privados sin un marco normativo y sin cumplir con los derechos prenatales de los niños que nacían. Entre los 2000 y el 2010, la Corte Constitucional hace intervención en dos secuencias. Entonces tiene la secuencia T, que es la 1025 de 2002, garantizando así una práctica como un derecho, más no cubriendo los gastos. Y la sentencia C, 355 de 2006, que es la autonomía de la reproducción de las personas. Por otro lado, entre el 2010 y el 2020, se dan avances sin ley específica. Se reconoce que la infertilidad pues afecta el derecho a la salud integral y se presentan casos de gestación por sustitución sin una regulación. En el 2019 se hace el primer intento legislativo formal, se da un registro nacional de reproducción asistida con la supervisión del Ministerio de Salud. Del 2020 en adelante se dan casos como el de una gestación con el que esta niña nació sin nacionalidad definida, pues por lo que no había esta ley. Entonces eso es lo que impulsa un debate legislativo que se tiene hasta hoy. En cuanto a la historia de la legislación vigente en China, hubo una política para un hijo por familia que fue creada en 1979. Esta se hizo con el fin de limitar el crecimiento poblacional. Hubo otra política de 2 hijos en 2015. Esta se realizó ya que al tener un hijo por familia no había aumentado significativamente la natalidad en este país. En la actualidad, los tratamientos
de reproducción asistida en China pues son muy estrictos, refiriéndose solamente a personas específicas. Ejemplo, a mujeres solteras no pueden acceder a estos tratamientos, por lo que muchas de ellas buscan realizar su procedimiento desde otros países. Los hombres solteros, por el contrario, sí pueden realizar este tipo de tratamientos haciendo parte por medio de la congelación de espermas sin consecuencias legales. Sin embargo, la elección de sexo también está prohibida. En Francia, según la historia legislativa, la Ley 1994 se estableció como la ley de la reproducción asistida en solo aquellas parejas heterosexuales en edad fértil, casadas o viviendo juntos desde hace 2 años. En 2021, en revisión, se estableció esta técnica a mujeres solteras, eliminando restricciones anteriores y teniendo menos de 43 años. Por otro lado, se permite conocer la identidad de los donantes a los niños. Las condiciones en Colombia son en cuanto a las parejas heterosexuales con infertilidad médica diagnosticada, mujeres solteras o parejas del mismo sexo, uso de donación de gametos, óvulos o esperma, preservación de la fertilidad con tratamiento médico como quimioterapia. Las condiciones permitidas de reproducción asistida en China son para aquellas personas que estén casadas o antes de continuar con el tratamiento deben comprometerse. En el gobierno de China no están aptas las leyes para personas que pertenezcan a la comunidad LGBTQ+. En cuanto a las condiciones permitidas en Francia, la ley bioética genera un acceso a todas las mujeres con capacidad reproductiva sin importar su orientación sexual, con un límite de edad de 43 años, siendo estos tratamientos de reproducción asistida cubiertos por su seguridad social. En cuanto a los datos estadísticos de Colombia, las tasas de éxito en la reproducción asistida varían según el tipo de tratamiento. La inseminación artificial tiene una tasa de éxito del 15 al 20% por ciclo y la fertilización de in vitro alcanza del 40 al 50%. El FIV con donación de óvulos alcanza una tasa de éxito que puede ser del 60%. Según los datos estadísticos, en China hay 539 instituciones médicas autorizadas y 27 bancos de esperma en China. Estas son tasas de éxito en procedimientos equivalentes al 30%, lo que da resultados en concepción más de 300.000 bebés en tratamientos realizados, cerca de 1 millón de ciclos de FIV al año con éxito del 30%. El porcentaje de los datos que China tiene es menor al porcentaje mundial, ya que el porcentaje es de 50%. Según los datos estadísticos en Francia, en 1980, desde allí aumentó de una forma continua. En el 2019, el 3.5% de niños franceses fueron concebidos mediante reproducción asistida. Mediante la inseminación artificial fueron el 8%, mediante la fecundación in vitro el 2.9%. La influencia religiosa en Colombia es por medio de la Iglesia Católica, con fuerte influencia social y política. Se opone a la donación de gametos, fertilización in vitro y a la gestación subrogada, por considerarlas contrarias a la dignidad de la vida. Cuando hablamos de la influencia en China, hablamos de la influencia religiosa y política. En la religiosa, la Iglesia Católica Romana la prohíbe, porque pues es lo contrario a la ley de la moralidad y la dignidad de la procreación de la unión conyugal. Por otro lado, el Islam también se opone por razones similares. El budismo lo rechaza porque iría pues contra el karma. Cuando hablamos de la política, es prohibida para las mujeres solteras que viven en China. También es prohibida sobre la selección del sexo, los requisitos para la prueba de matrimonio y licencias de nacimiento. Algo que lo agrava un poco más es asociado a la infertilidad y a solicitar tratamientos de fertilidad. En cuanto a la influencia del grupo tanto religioso como político en Francia, tenemos que en la religión la Iglesia se opone especialmente a la fecundación in vitro. En cuanto a lo político, la legislación francesa permite practicar este procedimiento a las parejas heterosexuales en problemas de fertilidad y en la nueva ley de Francia reconoce el derecho a todas las personas para la capacidad de reproductividad.